bienvenidos a una nueva edición del Trazo Errante. En este caso tenemos como invitado al periodista Pedro González. Bienvenido, Pedro. Bien hallada, Raquel. Bueno, ya conocen su voz, seguro que también te conocen físicamente por colaboraciones que has hecho. Y en este caso te hemos invitado, Pedro, para que nos hables de esa exposición tan interesante, 1924, Sí. Otros surrealismos, que se puede ver en la Fundación Mapfre, en Sí. Madrid. Una exposición que hemos visitado por separado, pero hemos unido experiencias buenas para contársela a todos ustedes. ¿Qué es lo primero que nos quieres decir de esta exposición, Pedro? Bueno, yo creo que primero es un hito, el hecho de que se haya podido reunir en la Fundación Mapfre este gran número de obras procedentes naturalmente de muchos sitios, es decir, entre otros del Centro Pompidou, pero también de Bélgica, también de Estados Unidos, y en definitiva, bueno, ha sido un esfuerzo bastante importante. La han convertido además en una exposición que es de carácter itinerante, es decir, que está, me parece que son 6 meses en Madrid, pero después viaja también a otro sitio y me parece que termina en Filadelfia, o esto es lo que hay. Y bueno, el título, 1924, que naturalmente es el año del manifiesto surrealista de André Breton, pues evidentemente se cumplen 100 años y es un marco de celebraciones que terminará justamente también a lo largo de este presente año. Y luego, otros surrealismos hace referencia evidentemente a que hubo gente, digamos, o artistas en un movimiento que yo creo que es el más potente de todo el siglo XX. Y lo más importante, o el hecho de un diferenciador de esta exposición, es que no solamente se centra en los surrealistas que estuvieron cerca de, por así decir, prácticamente pegados al propio André Breton. El círculo de Breton. El círculo de Breton, que eran evidentemente, pues bueno, André Breton tenía un enorme talento, era un gran escritor, sobre todo un enorme pensador, pero hay que reconocer que tenía una fuerza y un carácter muy absorbente. Y entonces ha habido después, es decir, por muy diversas circunstancias, un montón de gente, de artistas, que se han desarrollado y han trabajado su talento en otras zonas. Es decir, empezamos por la propia Bélgica, André Magritte, por ejemplo, en la misma España, es decir, donde tenemos a Dalí, que vamos, es el sumo del surrealismo, y naturalmente salta digamos, al otro lado del Atlántico, y se produce también en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, y entonces es un movimiento que abarca muchísimo. A mí lo que me parece es haber reunido a tantos artistas y a tantas obras conjuntas y que se pueden visitar pues en una o varias visitas, porque la verdad es que merece la pena ir varias veces. Varias ¿no? veces, sí. Además, la sede de Mapfre es maravillosa. Yo creo que sí, está muy bien. El Paseo de Recoletos, ¿no? Sí, sí. Y aparte de, si pensamos en surrealismo, claro, nos vamos inmediatamente a la pintura, pero también hay escultura, también hay de Dalí, por ejemplo. Sí. Y también está Luis Buñuel. Sí, claro, todas las manifestaciones artísticas. Y a mí hay otra cosa que sí me gustaría resaltar, que me parece que además es muy meritoria, porque evidentemente, aunque en este movimiento surrealismo, que bueno, aclaremos que el concepto como tal no pertenece a Breton, es decir, es de Guillaume Apollinaire, es decir, que lo acuña en 1917, que significa surreal, o sea, más allá del realismo, ¿no? Pero justamente se identifica sobre todo con Breton porque es en 1924 cuando se hace el primer manifiesto, porque hay un segundo en 1930 y este ya se llama el primero. Pero lo que me parece importante es que, dando una gran cancha, digamos, a las mujeres, el movimiento surrealista, sin embargo, no se tradujo digamos, en la fama, en la consideración y en la atención que se prestaba a las mujeres. Y en este caso, es decir, tenemos la gran suerte de que hay 35 mujeres representadas, algunas de las cuales pueden parecer desconocidas al gran público, y que son verdaderos artistas, no digo geniales, es decir, yo creo que es la palabra, es decir, no solamente en pie de igualdad, sino a veces superando claramente a otros homólogos masculinos, y naturalmente me parece que es un reconocimiento que, aunque sea 100 años más tarde,
pues merece la pena el resaltarlo, ¿no? Y son 35 mujeres, es decir... Absolutamente, sí, hay una visión femenina muy clara Sí, sí. en esta exposición, esos otros surrealismos, esas otras miradas, Sí, ciertamente. pero muy emparejadas, muy unidas a sus compañeros Sí. también en esta corriente del arte. Y además, claro, estamos en Radio Sefarad Sí. y vamos a insistir, si te parece, en los Muy bien. artistas judíos que hay en la exposición. Sí. Empezamos con mujeres judías, Pues mira, por como ejemplo, Greta sí. Esther, ¿no? Pues mira, esta mujer... ¿Greta o Gerda? Es Gret Stern. Y esta era una fotógrafa alemana-argentina, y bueno, muy conocida por sus fotomontajes oníricos y críticos, bueno, muy del movimiento surrealista, ¿no? Y especialmente tiene una serie que se llama Sueños, con un trabajo que aporta una perspectiva, como decías antes, femenina al surrealismo, ¿no? La muestra, en realidad, en este caso, lo que destaca de ella es su contribución al movimiento y un enfoque que verdaderamente es único, ¿no? ¿Sí? Sí, y hablando de mujeres y de Argentina, también está la la pintora Raquel Forner. Sí, que también es otra de las grandes verdaderamente artistas que hay presentes en la muestra y que bueno, que tiene una dedicación especial, pues bueno, como al resto, ¿no? Pero verdaderamente es un descubrimiento, ¿no? Sí, es que su interpretación del surrealismo es muy personal, sí. Y eso en la exposición van a identificarla enseguida, y también gracias a este pequeño vídeo que grabamos en una de las visitas. Habla habla de la guerra, del cosmos, es muy especial. Sí, sí. A mí me encanta en todas sus vertientes André Kertész, el fotógrafo húngaro. Sí, claro. Este Kertész se llama, bueno, se le califica como un pionero en la composición y sobre todo en el uso de unos ángulos que son prácticamente inusuales en esa composición, ¿no? Y bueno, se considera que es un artista cuya obra influyó muchísimo en el desarrollo de la fotografía moderna, ¿no? Es uno, digamos, de los pioneros o de los precursores de lo que hay, ¿no? No se menciona específicamente su participación en la exposición, pero su estilo y enfoque yo creo que está muy en línea con las técnicas más exploradas, ¿no? Sí, si no me equivoco, comparte sala con un gran cuadro de Dalí. Sí. O sea, de Dalí o de Picasso, pero bueno, de un artista español. Hablando de grandes artistas, está Max Ernst, que sí que es muy conocido, por supuesto, y Man Ray también. Sí, yo creo que, bueno, quizás son los dos nombres más famosos y conocidos del público. Max Ernst, evidentemente, tiene una época y una proyección que yo creo que va mucho más allá de su propia época, se proyecta prácticamente hasta ahora, tiene no pocos imitadores o discípulos, y es, bueno, pues yo creo que realmente es uno de los nombres señeros del movimiento surrealista. Y de Man Ray, pues bueno, es evidente que es el hombre que inventa un tipo de hacer y de componer la fotografía, y yo creo que, bueno, que prácticamente seguidores en todo el mundo, que yo creo que han contribuido a esta difusión y a la potencia del movimiento surrealista. Yo creo que si hay nombres que realmente hay que poner en decir, bueno, pues quiénes han influido más, yo pondría justamente eso, Dalí, Max Ernst y naturalmente Man Ray, ¿no? Cada uno en su especialidad, claro. Gracias por no decir poner en valor. Cuando has dicho, gracias por no decir poner en valor. Bueno, a Max Stern. Sí, no, bueno. Esa frase terrible. Sí, tremendo, sí. Y hablábamos de esos grandes personajes de la cultura judía, de la vida artística judía, Max Stern y Man Ray, pero también hay fotógrafos como Eric Sagal, que es alemán, y también... bueno, era conocido por sus retratos, ¿no? Sí, este hacía retratos de figuras culturales del siglo XX, muy conocidos, ¿no? Aquí en este caso, pues yo creo que su mérito yo creo es que logra identificar a muchos de los miembros del movimiento surrealista, ¿no?
no hay verdadera información específica sobre su inclusión en esta exposición. Es decir, se ve, pero realmente no hay un texto, ¿no? No hay un texto que te ayude a, digamos, a identificar todo lo suyo. Lo tienes que buscar por otro lado, pero bueno, está presente, que es lo importante, como dices. Sí, está, bueno, es que todos los cuadros y todas las obras, claro, tienen una pequeña explicación, unos rótulos, y ahí hemos ido investigando quién podía ser judío y quién no, y hemos llegado pero has hecho una investigación muy meritoria, ¿no? Porque bueno, es el escoger justamente en toda esa exposición potentísima, como he dicho al principio, es decir, estos artistas que naturalmente aportaron no ya su granito de arena, sino en algún caso se situaron muy a la vanguardia, ¿no? Yo sospecho que se nos queda algún artista en el tintero, nunca mejor dicho, seguramente. El trazo errante, y animamos a nuestros oyentes a que pasen la exposición para que puedan pues disfrutar también de ese arte. El último, Wolfram Paalen. Antes hablábamos de la argentina Raquel Forner, y este es un pintor y teórico austrohúngaro, astromexicano. Astromexicano, sí, esto sí, ¿no? Este es el hombre que dice que, bueno, inventó la técnica del fumage, se llama, ¿no? Es decir, es una difuminación un poco especial, pero que naturalmente obliga a identificar con mucha facilidad sus obras, ¿no? Y bueno, ahí está, digamos que es una innovación que a mí me parece importante, y también indica que dentro de lo que es el movimiento surrealista hay determinadas vertientes, como digamos, corrientes, arroyos. Es decir, sí es verdad que hay un río caudaloso de todo el movimiento, pero sí es verdad que todos estos artistas dan una perspectiva que, digamos, es muy personal cada uno de ellos, y que aporta, pues eso, una riqueza que es lo que hace la variedad y lo que me parece que es lo que potencia más a esta exposición. No te asustes, Pedro, pero siempre en el trazo errante le pedimos a nuestros invitados que se queden con una obra, con un momento, con algo de la exposición. A mí, bueno, pues en ese aspecto diré que lo que más me gusta, aunque parezcan cosas, no me acuerdo del título, pero es un cuadro de René Magritte. Es un cuadro en el que aparecen no me acuerdo el título, son un par de caras, es decir, y muy surrealista, muy típico de Magritte, ¿no? Que naturalmente es uno de los disidentes, entre comillas, en este caso un belga, pero que tuvo, vamos, una proyección absolutamente internacional y mundial, y contribuyó mucho. A mí es el cuadro, digamos, que más me ha impactado. Muy bien. Pues gracias por compartir con nosotros. Les ponemos además la crónica de Pedro González, muy interesante, sobre esta exposición. Gracias por hacerla también sonora, y nuestro invitado se queda a ti. Nuestro invitado se queda con un cuadro de Magritte. A ver con cuál se quedan ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo programa aquí en Radio Sefarad.